Ramiro, amante de los videojuegos de disparos y con gran capacidad de entretener a las masas, tenía su propio sitio web y cuentas envidiables en las más importantes redes sociales. Si dejaba ganancias, ten por seguro que Ramiro ya tenía una cuenta llamativa en ella. No obstante, había algo que lo inquietaba y que de cuando en cuando olvidaba con ayuda del alcohol, de las comidas rápidas y las transmisiones en directo. Se trataba de su sueño frustrado de ser basquetbolista. Y no es que no hubiese tenido talento, era todo lo contrario, cada cualidad necesaria para destacar en el deporte la poseía. Fueron sus padres, más específicamente su señor padre, quien le metiera a la cabeza que los deportes eran una pérdida de tiempo, que los que triunfaban en ellos lo hacían a base de palancas, por ser amigos de gente poderosa en el medio, o por tener el dinero suficiente para comprar el equipo entero si fuera necesario. Ramiro acabó estudiando la carrera que su padre le costeó, medicina. Se esforzó en su primer semestre, empezó a decaer en el segundo y perdió todo deseo de continuar en el tercero, provocando el enfado de sus padres y el distanciamiento total de ellos. No tocaba los 20 años cuando sintió que su tren ya había pasado, y siendo consciente de que sus días de vivir con sus papás eran historia, se metió de lleno en el mundo de las redes. Descubrió que era muy hábil para hablar frente a la cámara y que nunca se quedaba sin repertorio, siempre tenía algo que decir. Sabiendo que esto, si se tenía la suerte, podía dejar mucho dinero, lo tomó como un trabajo de tiempo completo y se entregó a él en cuerpo y alma. Se dijo que levantaría una pequeña fortuna y luego se volcaría al baloncesto. Sí, ese era su deseo. Pero, 5 años se pasan volando y a veces los sueños se olvidan. Cuando cayó en cuenta, ya su figura no era la de antes, su disparo seguía siendo certero, pero su aguante no era ni la mitad que en el pasado, sus rodillas sufrían y su resistencia era lamentable. Tenía el dinero para comprar un equipo si quería, pero jugar en él sería una deshonra para el deporte que tanto amaba. Al contemplar ese panorama, se dejó seducir por el alcohol. Su físico descuidado siguió alejándose de los estándares mientras la comida chatarra reemplazaba las calóricamente adecuadas. Pasaba cada vez más horas frente a la pantalla, frente a su público, y sus arcas solo sabían crecer, pero su felicidad no aumentaba, su satisfacción decaía con el pasar de los días. Finalmente, un día, antes de prender la cámara, se vio por error en un espejo que había olvidado acomodar, que el día anterior estaba mirando la pared, pero que, providencialmente ahora lo miraba a él. Y lo que vio lo aterrorizó. Él veía su rostro en sus videos, claro, luego de bañarse y al afeitarse, sí, pero rara vez se detenía a contemplar su abdomen o el volumen de sus piernas. Siempre se decía, solo he subido un poco. No es para tanto. Y descubrió de golpe que sí era para tanto. Cayó impactado en su cama, con un fuerte dolor en el pecho, dolor que culminó en una visita a urgencias. Cada segundo allí parecía eterno y solo esperaba las peores noticias. Le hicieron 1, 2, 3 exámenes, analizaron su corazón y, luego de 2 horas que parecieron ser 100 le dijeron, ha sufrido un ataque de pánico. No supo si aliviarse u horrorizarse, pero al menos sintió alegría de que su corazón, a pesar de todo, seguía estando fuerte. Le dieron una cita con un psicólogo, a la cual no fue, porque no quería que le recalcaran lo que él ya sabía. Así que se tomó una semana sabática y no entró a sus redes sociales. Se dice fácil, pero le costó horrores cumplir esa meta. Y como cabe esperar, se hicieron toda clase de hipótesis acerca de su desaparición. Algunos aprovecharon su ausencia para ganarse unos minutos de fama, anunciando que había muerto y su familia había ocultado el suceso. Otros se mofaron comentando que, por su peso, seguro se había caído de la silla y aún no se había podido levantar. Pero tampoco faltaron los que se preocuparon genuinamente por su estado y llenaron su bandeja de mensajes, y dejaron comentarios en todas partes, deseándole lo mejor y esperando que estuviera bien. Fue por estos últimos por los que decidió encender de nuevo su cámara y darles una noticia trascendental: no volvería en un mes. No dio motivos, pero prometió volver. Dio una bofetada virtual a quienes lo atacaron y envió abrazos a través de la distancia a todos los que lo apreciaban. Apagó su computador y decidió salir a correr. Dado que vivía muy cerca de la playa, y por cerca me refiero a justo enfrente de ella, su plan era correrla de un extremo al otro. Su apartamento estaba ubicado en el piso 9, y quiso bajarlos todos caminando, sin usar el ascensor. Total, el subir y bajar escaleras nunca fue un martirio para él. Pero se olvidó de que ya no era el de antes, y en el primer descanso, que equivale a solo medio piso descendido, ya no podía más. Su espíritu estaba dispuesto, pero sus rodillas y tobillos eran débiles. Se recostó sobre la pared muy agitado y sacó fuerzas de algún rincón de su alma para acabar de bajar ese piso y descendió los siguientes por el ascensor, aceptando que en ese momento él no era un rival digno para unas escaleras. Ya en la playa, se preguntó cuándo fue la última vez que salió. De día, y por sus propios medios,
porque cuando sintió el dolor fue auxiliado por el vigilante y el conserje del edificio, luego por los paramédicos y camilleros. Y al volver a casa, ya estaba oscuro. Ni siquiera para buscar alimento o alguna cosa básica salía, porque ahora no necesita salir de casa para comprar nada. Y botar la basura solo le tomaba, por mucho, 50 pasos. Y eso siendo generosos y en los días que no iba la mujer que le ayudaba con el aseo. Dejó de pensar en eso, porque no quería volver a sentir esa horrible opresión en el pecho y solo echó a correr, bueno, a trotar, bueno, a caer rendido sobre una banca a unos escasos metros de su inicio. Nuevamente se había olvidado de que no estaba en condiciones de hacer lo que antes hacía. Por suerte nadie lo había visto, pensó. Y recordó a todas esas chicas a las que volvía locas en su colegio, gracias al cuerpazo que tenía. ¿Qué pensarían ahora de él? No era tiempo de lamentos. Era momento de caminar, a paso lento pero seguro. Caminar la playa de punta a punta le significaban 4000 pasos. Y había leído que debía hacer más de 6000 para que al menos dejara de considerársele sedentario. No sería un hombre activo, pero al menos dejaría de estar por debajo de lo mínimo. Sin embargo, esos 4000 pasos estaban muy por encima de su límite. Por lo que, en ese recorrido, se detuvo unas 20 veces. Luego de contar las bancas, se dio cuenta de que fueron 24. Pero no estaba del todo decepcionado de su primer día. Aunque había algo con lo que no contaba, y era el hambre terrible que le dio al volver a casa. Quería devorar una de esas poderosas hamburguesas triples de la esquina, rebosantes de queso y con el toque justo de salsas. ¿Y qué decir de esas papas fritas con sabor a queso, que lo empalagaban rápido, pero que lo llevaban al cielo? No fue fácil superar la tentación. Sobre todo, cuando su mente le pidió entonces una cerveza, ya que no le daba su comida favorita. El dolor del pecho volvió, pero esta vez no lo golpeó tan fuerte, porque sabía lo que era. Solo se sentó en su balcón para tomar el aire y esperar que se le aclararan sus ideas. Ya una vez calmado dirigió la mirada al interior de su apartamento y vio en el atril que tenía frente a su puerta principal, bajo la mirada de un cuadro con un Jesús, buena onda, se posaba una Biblia, de esas grandes y pesadas que todos compran alguna vez, pero que rara vez leen, porque son muy bonitas para ensuciarlas. Siempre abierta en el Salmo 91. Caminó hasta ella y, aunque no era creyente, o al menos nunca se había declarado como tal, pues si existía o no un Dios le era irrelevante, hizo algo parecido a una oración, esperando abrir una página que le cambiara la vida, aunque en su interior dudara que tal cosa sirviera para algo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leyó y se estremeció. La cerró de golpe y se volvió a sentar, esta vez sin dolores, solo el de sus articulaciones. Tomó abundante agua y se fue a dormir. Durmió más de lo esperado y se despertó a las 10 de la noche, con un hambre de muerte. Su estómago le dolía y sentía un mareo que casi lo lleva al vómito. Se levantó y fue a la nevera, que extrañamente estaba vacía. Quiso pedir algo, lo que fuera, a través de su teléfono, pero se había olvidado de conectarlo y había muerto. No quedaba otra, debía salir a caminar. Pero son las 10 de la noche. Sería peligroso salir a esta hora. Pensó. Aunque luego vino a su mente la siguiente idea, será morir en la calle o morirme aquí de hambre. Y se preparó para salir. Se dio algo parecido a un baño y salió con una ropa poco llamativa. Por suerte o por desgracia su local favorito de hamburguesas estaba cerrado. Así que siguió caminando. Y llegó hasta un supermercado que estaba abierto las 24 horas, aunque solo atendían por una ventanilla después de las 9. Quiso llevarse muchas chucherías, quiso abastecerse de pan, embutidos y unos deliciosos vinos espumosos, pero recordó su propósito. Así que se llevó todo lo que recordó que llevaba una ensalada. Y carne. Sabía que no debía faltar la proteína. Se vio tentado a llevar una bebida gaseosa, aunque fuera la que no tenía azúcar, pero se contuvo. Luego de pagar y darse la vuelta se dio cuenta de que, frente al supermercado siempre estuvo ubicada una pequeña, pero acogedora iglesia, que contaba con capilla de adoración perpetua. Es decir, podía entrar allí en ese mismo instante. Él no era católico. ¿O sí? La verdad no sabía, pero decidió entrar a la capilla, que era vigilada por un hombre uniformado, al cual saludó antes de entrar. Para su sorpresa había una persona allí, puesta de rodillas y murmurando algo. Tomó asiento y contempló la custodia. No sabía muy bien qué debía sentir. Y tampoco sabía cómo orar. No obstante, recordó que, en su primaria había aprendido 3 oraciones que, por algún motivo todavía recordaba. El Padre Nuestro, el Ave María, y el Gloria. Las rezó en voz baja e inclinó un poco la cabeza, pero sin llegar a cerrar los ojos, no fuera que alguien lo estuviera viendo y lo juzgara. Hizo esto y se puso de pie,
al igual que la persona que estaba ahí antes que él. Se sintió un poco avergonzado al saber que él, a lo mucho había durado 3 minutos y aquel hombre seguro estuvo más de media hora, orando de verdad. Decidió esperar a que saliera. El hombre, que se veía mayor a lo que en un principio parecía, caminó hacia la salida, y, antes de abrir la puerta, se giró hacia Ramiro y le dijo: «Es bueno ver que todavía hay jóvenes que aman al Señor. No te avergüences de tu fe y nunca dejes de hacer lo correcto. Llama a tus padres, que ellos te aman». Eso último de «llama a tus padres» parecía más un mensaje directo para él, que un comentario de aquel hombre. Así que pensó que sería bueno hacerlo, aunque ya sería después, porque en ese preciso momento ya era muy tarde. Volvió a su apartamento y, luego de encender su teléfono, vio en el que había completado 6.800 pasos. Se había llevado su reloj inteligente para contarlos, pero no sintió que hubiera caminado tanto. No había sentido el mismo cansancio que en la mañana. No le dio importancia y se puso a hacer su almuerzo/cena. Claro, luego de mirar un tutorial, porque no era muy diestro en la cocina. Repitió este proceso por una semana. Exceptuando, por supuesto, su siesta hasta las 10 de la noche. Lo que hacía era salir a caminar en la mañana, cuando en la playa solo había gente mayor, volvía, se hacía su almuerzo, según una dieta que encontró, y en la tarde salía nuevamente hasta la capilla, y de ese modo sobrepasaba los 6.000 pasos diarios. Notó que, con el pasar de los días, ya no debía pausar tanto. Fueron 24 descansos el primer día, 23 el segundo, 22 el tercero, y así. Cada día podía darse el lujo de descansar menos. Pero se había olvidado de aquello de llamar a sus padres. Fue hasta que llevaba una semana que volvió a ver al hombre en la capilla y que se acordó de hacer aquello. Al volver a casa ese día llamó al número de su madre, a la cual no le hablaba desde hacía mucho tiempo, de hecho, no sabía si seguía conservándolo. Contestó su padre, admirado de escuchar su voz. Hablaron mucho, poniéndose al día, y le pareció que a su papá genuinamente le había alegrado oír su voz. También habló con su mamá y pudo percibir lo mismo. Quiso invitarlos a su casa, pero no quería que lo vieran en ese estado. Así que les hizo una propuesta, que fueran a verlo para las vacaciones, que serían en 2 meses. Ellos aceptaron. Él supuso que en ese tiempo habría bajado lo suficiente para no generar ningún comentario negativo en sus padres. Se sintió extrañamente bien ese día. Tanto, que le agregó una cebolla más a su comida para celebrarlo. Continuó con esta rutina por los días siguientes, y antes de completar el mes, y ya siendo capaz de caminar un poco más, tomó un desvío de su ruta habitual, llegando hasta una cancha de básquet que desconocía. No estaba en su estado óptimo, pero tenía algunos jóvenes jugando en ella. Se sentó en las gradas, aunque intentando que nadie viera que los observaba, porque no quería que pensaran que sus intenciones eran diferentes a las de ver un juego amistoso. No obstante, y luego de verlos por un buen rato, se percató de que, si bien todos eran buenos, había uno que destacaba sobre el resto, incluso lo hacía pensar en él mismo en sus antiguas épocas. Quiso acercarse y presentarse, pero no sabría qué decirles después. Así que solo dejó pasar ese día. Pasó así el primer mes y era hora de volver a presentársele a su público, y lo hizo con 4 kilos menos, lo cual parece poco, numéricamente hablando, pero era un gran logro ante sus ojos. Como su cara no demostraba mucho, la gente no lo notó a la primera y él tampoco se los reveló, sino hasta tiempo después, cuando los cambios empezaron a ser más notorios, pues tampoco quería hacer de su pérdida de peso un espectáculo. Ese primer día solo se dedicó a jugar como otras veces, pero agregando comentarios relacionados a la playa y la diversidad de personas que en ella se encuentran. Luego pidió que le recomendaran algún videojuego deportivo e invitó a sus espectadores a ser mucho más activos, a practicar alguna disciplina y jamás dejarse dominar por el sedentarismo. Ya parecía una especie de motivador. Incluso algunos en su chat bromeaban, diciéndole que seguro les quería vender algo. Pero no, solo les estaba abriendo, de una manera parcial, su corazón. Los números no eran los de antes, al menos los primeros días de su regreso, pero todo se fue normalizando con el pasar de las semanas, semanas en las que no abandonó su rutina. Siguió haciéndolo como en aquel primer mes, pero abriéndole un espacio a las transmisiones en directo, entre el almuerzo y la visita a la capilla. Ya no dedicaba las mismas horas a entretener a la gente, aunque sentía que ahora tenía una mejor relación con todo su público, era como si nunca les hubiera prestado verdadera atención. Se dio cuenta de que muchos, como él, tuvieron sueños relacionados al deporte, pero acabaron embarcándose en otras tareas que, si bien no eran lo que planearon, sí les brindaba felicidad. De cuando en cuando le abría un espacio en su canal a algunos, para conversar más directamente y acabó encontrando algunas amistades genuinas detrás de ello. Pronto se iban a cumplir los 2 meses, por lo que la visita de sus padres estaba a la vuelta de la esquina y eso lo inquietaba un poco.
Incluso le provocaba un fuerte deseo de volver a probar la bebida, pero neutralizaba ese deseo, caminando un poco más. Los 6000 pasos iniciales se duplicaron, las pausas se acabaron, y sus oraciones se hicieron reales. Así que solo le faltaba algo por hacer, presentarse ante los jóvenes atletas y proponerles algo que, si salía bien, podía cambiarles la vida para siempre. Así que fue ese día, el anterior a la llegada de sus padres, y caminó, como de costumbre, hasta la cancha, y esta vez no se sentó, sino que fue directamente hasta los muchachos. «Hola, hola», les dijo. Algunos le replicaron con un hola, otros solo levantaron un poco su cabeza y lo observaron fijamente. Casi se siente intimidado, pero recordó su propósito allí. «He visto que bien juegan y he querido hacerles una propuesta». «¿Y qué propuesta sería esa?», le preguntaron. Él se presentó como Ramiroman 47, y la mayoría de ellos supieron quién era, cambiando de inmediato su actitud. Los demás no sabían de quién se trataba, pero se fiaron de sus amigos. Les propuso viajar por el país desafiando otros equipos de jóvenes, mientras se lo documentaba, a manera de contenido para sus redes y de promoción de ellos. Y con lo ganado, les prometió arreglar esa cancha envejecida y convertirla en un verdadero hogar para los amantes del baloncesto. Algunos lo dudaron, pero no por la oferta en sí, sino por el contenido que creaba Ramiro, porque él tenía su contenido centrado en los videojuegos, no en los deportes, a lo que él respondió: «Debemos dar un salto de fe. Ustedes al confiar en mí, y yo al confiar en que mi comunidad seguirá ahí». Le prometieron una respuesta para el día siguiente. Él se alegró con esto y se marchó sonriente a su apartamento. Y el día definitivo llegó. Los nervios de Ramiro iban y venían, pero sus ejercicios de respiración resultaban muy efectivos para no caer en las garras de la ansiedad. Dio su paseo matutino a hora habitual, y al regresar se presentó ante su audiencia con la idea que tenía en mente. Y también lo sometió a votación. Un impresionante 96% estuvo más que de acuerdo con su propuesta, y él les prometió volver a conectarse en la tarde, para contarles más al respecto. Aunque claro, también jugó un poco antes de despedirse de ellos. Al mediodía era el momento de encontrarse con sus padres. Quiso ir por ellos al aeropuerto, pero ellos eligieron no hacerlo gastar un pasaje en vano, así que llegarían hasta su apartamento en taxi, lo cual le daba unos minutos más para prepararse. Creó unos 1000 discursos en su mente, y contempló cada posible respuesta de sus padres, hasta incluso se imaginó el lugar preciso donde dejarían las maletas antes de darle un abrazo. Pero ninguno de esos discursos hizo falta, pues dijo cosas diferentes. Ninguna de sus respuestas imaginarias fue acertada, pues sus padres no dijeron nada de lo que él creyó, e incluso las maletas tampoco quedaron en el sitio que pensó, pues cayeron por unos cuantos escalones en cuanto su madre la soltó para correr a abrazarlo con tanto amor que ninguno de los tres pudo contener sus lágrimas. A Ramiro todo esto lo alegraba, por supuesto, aunque también le extrañaba, porque era consciente de que no había quedado en los mejores términos con sus padres. No tardó en abordar ese tema y, para su sorpresa, su padre se disculpó efusivamente por su comportamiento en el pasado. Solo quería hacer lo correcto. Tenía miedo de que desperdiciaras tu vida y por eso te estaba empujando a cumplir mis sueños a través de ti. Tuve algunos amigos que quisieron ser deportistas y al no lograrlo acabaron sumergidos en los malos caminos. Temía que algo así pudiera pasar contigo, al encontrarte con el duro camino que es triunfar en dicho objetivo. Incluso cuando dijiste que te ibas, pensé que solo iba a ser un arrebato cualquiera y que a la semana volverías. Pero no lo hiciste y eso me dio una mezcla de sentimientos, entre orgullo por saber que eras totalmente capaz de valerte por ti mismo, y mucha decepción de creer que había fracasado como padre. Y al ver que pasaban los días, los meses y los años, y no te contactabas, el hombre hizo una pausa antes de continuar. Creí que me odiabas y que nunca me ibas a perdonar. Y aunque siempre quise llamarte, me daba miedo que solo tuvieras palabras hirientes en mi contra y yo no sería capaz de soportarlas. Por eso cuando nos llamaste mi corazón estalló de alegría. Y creo que fue literal, hijo, intervino la mujer, tu padre casi se nos va. Su corazón tiene algunos detallitos. Pero ya está mejor. Ramiro les contó todo lo que había vivido a lo largo de esos años, y se disculpó por haberse alejado tanto. Sentía que sus padres lo odiaban y por eso no les hablaba, y ahora se le hacía irónico que ellos pensaban lo mismo sobre él. También les habló de cómo se había descuidado en su cuerpo, pero que ahora estaba trabajando en ello, y les contó también lo que estaba planeando hacer con aquellos muchachos deportistas en los que se veía reflejado. Los invitó a participar, a volver a ser parte de su vida, a que volvieran a ser una familia feliz. Ellos, evidentemente, aceptaron, y fueron con él esa tarde a encontrarse con los jugadores. Los muchachos estuvieron más que de acuerdo con lo que Ramiro les había propuesto. De hecho, le confesaron que el día anterior quisieron aceptar, pero el deseo de hacerse los misteriosos los dominó y por eso dejaron pasar un día. Lo cual resultó providencial,
porque ahora estaban sus padres para acompañarlo en esta nueva aventura y para descubrir cuánto motivaba este proyecto al joven Ramiro. Así que todo estaba decidido. Ramiro lo anunció todo en sus redes sociales y presentó tanto a sus padres como a los deportistas a su público, e incluso invitó a los que, de entre su público se sintieran en la capacidad, se presentaran a retarlos cuando llegaran a sus ciudades. Fue todo risas y alegría en esa tarde, aunque aún faltaba un paso más, conseguir la autorización de los padres de su nuevo equipo de superdeportistas. Así que prometieron volver a encontrarse al otro día, ahora con los padres de los jóvenes. Y en cuanto a sus propios padres, Ramiro los sorprendió invitándolos a ir a misa, porque sí, después de tanto tiempo, pudo responder aquella interrogante que tuvo, sí era católico. Quería darle las gracias al hombre que aquella noche sembró en su corazón la semilla de llamar a sus padres, pero no le volvió a ver, ni ese día ni ningún otro. Así que solo lanzó un gracias al aire, con la esperanza de que Dios le hiciera llegar esas palabras al hombre. Pasó otro día y Ramiro ahora les presentó su idea a los padres de los jóvenes, quienes, en su mayoría, no presentaron objeción, solo un par de ellos que no acababan de entender eso de las redes. Él les dijo que, si todo salía bien con este primer recorrido que tenía planeado, en el próximo los llevaría también a ellos para que vieran a sus hijos competir a la altura de grandes deportistas. Sí, Ramiro ya iba pensando en lo más alto. Los padres aceptaron y le dieron ideas de algunos entrenadores muy buenos de la ciudad que podrían resultar útiles. El contacto fue exitoso y los días fueron pasando con normalidad. Ramiro caminaba por la playa, con sus padres, aunque ellos solo lo acompañaban un poco y luego lo esperaban en sus antiguos sitios de descanso. Luego en casa, hacían una competencia para ver a quién le tocaba cocinar. Casi siempre le tocaba al padre, y él sospechaba que de alguna manera le estaban haciendo trampa. Ramiro abría directo y hablaba con su gente, les contaba cómo avanzaba el proyecto mientras jugaba algo, o a veces su padre hacía acto de presencia contando alguno de sus infinitos chistes malos. Luego en la tarde le daba el visto bueno al entrenamiento de sus muchachos y les recordaba el tiempo que faltaba para empezar con la gira. Eligieron un mes ideal para no interferir con los estudios de nadie. Y finalizaban yendo a misa. Luego a casa a cenar y descansar. Así transcurrieron los días hasta que llegó el momento de la verdad. Los uniformes estaban listos, el proyecto de mejora de la cancha aprobado, las ciudades que visitarían más que confirmadas y los números en las redes subiendo y subiendo, mientras el peso corporal de Ramiro bajaba y se estabilizaba. Esa primera gira fue todo un éxito, y los muchachos dieron una muy buena impresión. De los 25 encuentros pactados, ganaron 18. Sin contar los que surgieron espontáneamente en cada lugar que visitaron. Volvieron agotados, pero orgullosos de haber dado un gran espectáculo. Fue tal el éxito que para la segunda gira, ya se presentaron como un equipo hecho y derecho, ya no solo un conjunto de aficionados. Entraron a competir en las ligas menores, demostrando que estaban hechos para grandes cosas, y mientras el público más reconocía el talento de los jóvenes más se regocijaba el corazón de Ramiro. Entonces comprendió que, él sí estaba destinado a ser grande en el deporte que tanto amaba, pero no arrasando la cancha, sino a través de la dirección de un equipo de jóvenes a los que ayudó a cumplir el sueño de sus vidas. Comprendió que, a veces Dios no trunca nuestros sueños por hacernos un mal, sino para ayudarnos a descubrir un bien mayor que podemos hacer por el otro. Los Heraldos, que fue el nombre que eligieron, siguieron cosechando frutos, dando de qué hablar por todas partes y recordándole a Colombia que tiene mucho para ofrecer en todas las disciplinas, que solo hace falta prestar atención a los hijos de la patria. Y Ramiro aprendió a escuchar más a su entorno, se dio cuenta de que muchos malentendidos se daban por no hablar las cosas y solo suponer que se entiende lo que pasa, se dio cuenta de que muchos desean ser escuchados y otros solo necesitan un pequeño empujón para encontrar su propósito. Ramiro se convirtió a sí mismo en gran promotor del talento nacional, un ejemplo a seguir. Llegó finalmente a su peso ideal y lo mantuvo. Motivó a quienes le veían y le escuchaban a superar sus límites y estuvo siempre agradecido con Dios por haberle cambiado la vida. Pero aún le hacía falta algo. Le faltaba a alguien a quien llamar el amor de su vida. Pero esa ya será historia para otro día. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Y seguir acompañándonos en esta aventura de letras y fantasías.